discutiendo, ahora sí, damos formalmente la bienvenida, estamos grabando a partir de ahora. Nada, el ciclo justiciar tiene que ver con lo que nos está pasando con esta pandemia, con lo que nos pasó con la justicia y con lo que podemos llegar a proponer, porque no se trata solamente de criticar, sino de proponer la justicia que vendrá. Una cosa para comentar muy breve, como saben, nosotros hemos presentado, hemos publicado, este ciclo tiene que ver con eso y además nos hemos juntado con muchos abogados y abogadas, mediadoras, estudiantes de Derecho, para escribir propuestas para cómo entendemos que podría llegar a volver, porque no tenemos una verdad absoluta, sino una verdad relativa, y lamentablemente la Corte Suprema de Justicia va a abrir los tribunales sin ningún tipo de preparación a nuestro entender, y eso va a exponer mucho a la gente, así que más que nunca tenemos que seguir insistiendo y proponiendo y tratando de persuadir a los diferentes actores del mundo judicial, gremio, justicia, abogados, abogadas, procuradores, ¿no? Que son los que van todos los días a litigar. Recién estábamos hablando de lo complicado que va a estar, por ejemplo, el edificio de la Valle 1212, donde se tramitan la mayoría de las causas de violencia de género y de violencia intrafamiliar del Fuero Civil Nacional. Estamos preocupados y preocupadas, pero bueno, a lo largo de estas charlas siempre surgió la perspectiva de género como eje central a tener en cuenta para la justicia que viene. Lo hablaba la doctora Silvina Prado, del GLE, lo habló la doctora Cristina Camaño, como se venía insistiendo con este tema en la Agencia Federal de Inteligencia. Y bueno, la verdad que hoy nos convoca este tema que es muy importante, porque entendemos que la perspectiva de género debe ser un eje central. Por ejemplo, y como lo mencionaba Cecilia, y como lo mencionó Fernanda Muñoz también en su alocución cuando le tocó exponer, la ley Micaela en el Poder Judicial todavía, lamentablemente, no tenemos novedades de su aplicación obligatoria en todos los fueros, cuando debiera ser ya una cuestión bastante saldada al respecto. En rigor, hoy lo que nos convoca, y mientras vamos haciendo un poco de tiempo, es discutir desde Nace un Derecho dentro del Frente de Abogados y Abogadas Populares todos estos temas porque, como decíamos, la justicia venía en dos ruedas, la pandemia desató y corrió el velo de una oscuridad de prácticas y procedimientos vetustos, anacrónicos, decimonónicos, ¿no? Estamos con un horario, y hablamos al principio, de 7:30, 1:30 de lunes a viernes. Cuando se nos pide distanciamiento social, parece que la única solución es abrir en ese horario inexplicablemente para la Corte Suprema de Justicia, para la Cámara Civil y para otros fueros también que siguen en la misma y que como solución proponen, bueno, alcohol en gel y distanciamiento social, que son soluciones, pero nos parece que la justicia debe tomar el toro por las astas y proponer soluciones concretas. No puede esperar del Poder Ejecutivo que sea declarado como poder esencial, porque desde la Revolución Francesa para acá, e inclusive antes, si nos ponemos a estudiar un poco el Estado, que tenemos división de poderes, que el Poder Judicial debe tomar decisiones. No es el poder más entrenado y ni es el que tiene la mayor dinámica para tomar decisiones, no es el poder más ejecutivo, pero sin lugar a dudas quedó atrás del Poder Ejecutivo, al cual exigimos que esté hasta la última jeringa en el último hospital. Y está bien. Ahora, el Poder Judicial no se lo está exigiendo. Se le exigió al Poder Legislativo, y está bien, están sesionando a distancia, como se puede. Ahora, el Poder Judicial no dio ninguna muestra de querer avanzar y solamente se sale torpemente, o se propone salir, porque todavía no lo hemos visto, exponiendo en definitiva a abogados y abogadas juniors, a litigantes, a procuradores, a los trabajadores de mesa de entrada, que sabemos que con una pantalla y alcohol en gel no alcanza. Pero bueno, la perspectiva de género es algo que venía surgiendo, y para arrancar, como hacemos siempre, 7:10, vamos a hacer una presentación de dos colegas. Hoy la verdad que veo una charla muy potente, y les explico por qué. Porque tenemos dos expositoras de lujo, de verdad es un orgullo contar con Nadia y con Marisa. Nadia es abogada, trabaja en un centro integral de la mujer,
trabaja todos los días con casos de violencia de género en el día a día. La conocí personalmente en la Facultad de Derecho y me acuerdo del agarre y la potencia que le ponía a cada injusticia en aquel entonces, y hoy tenemos la suerte de transitar juntos con muchos otros colegas y compañeros en la asociación Nace un Derecho. Por el otro lado también contamos con la presencia de la doctora Marisa Herrera, una abogada de fuste, de trayectoria, con la cual la verdad que estamos dichosos de poder aprender, de poder compartir las experiencias que tiene, la larga trayectoria y la experiencia de su docencia que realiza y ejerce todos los días en la universidad pública, donde estamos muy orgullosos de habernos formado, y orgullosas, por supuesto. La doctora Marisa Herrera es docente, investigadora, y también está de cara a la problemática de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, y de la falta de perspectiva de género en un poder bastante conservador, bastante patriarcal, que todavía nos toca ver, y en la cual los varones no es que nos corremos por un gesto altruista, sino que nos tenemos que correr para aprender un poco y para que haya reciprocidad, no es que se cede un lugar, sino que debe ser así, y de eso estamos seguros, es un derecho. Por eso este tema que venía, como les decía, saliendo semana a semana, martes a martes, hoy lo podemos explicitar bien con dos colegas que en verdad admiro mucho. Así que, habiendo tenido ya una presentación un poco larga, pero para que se vayan sumando todos y teniendo una muy buena convocatoria, querida Nani, la palabra es tuya, un gustazo poder presentarte y que puedas exponer acá en Nace un Derecho. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Muchas gracias por la posibilidad de conversar con todos. Especialmente junto a Marisa, a quien admiro mucho por su trayectoria y por todo lo que nos enseña en la universidad. Me ha tocado estudiar con sus libros. Así que es un honor para mí estar acá. El planteamiento de hoy era conversar un poco sobre el rol patriarcal y el carácter patriarcal que tiene la justicia. La verdad que estoy segura que desde su espacio y desde su rol docente, Marisa esto lo tiene más que trabajado y más que elaborado. Mi humilde experiencia tiene mucho más que ver con el litigio básico, con lo que hacemos los abogados en los tribunales todos los días, que tiene un poco que ver con esto que hablábamos al principio, cuando estábamos accediendo a la charla, esta situación de cómo se nos presenta la justicia de manera patriarcal. Para algunos, esto de intentar entender el rol del patriarcado es complejo porque es un concepto que para muchos es muy nuevo. Y en el caso de la justicia va mucho más allá de la utilización del inclusivo o de la no utilización del inclusivo, porque hay gente que lo plantea en un reduccionismo en esos términos, ¿no? Y tiene que ver con mucho más que eso. Más allá de la construcción que se puede hacer en términos por ahí mucho más académicos y mucho más elaborados desde los conceptos, mi experiencia tiene que ver con la bajada estricta de cómo se plantea la justicia cuando llega hacia los justiciables, hacia les justiciables, hacia nosotros, hacia todos, les que somos objeto de sus prerrogativas, de su trabajo. Y la verdad que en mi experiencia la justicia es una de las instituciones más patriarcales que existen. Nosotros vivimos en un estado patriarcal, en una sociedad patriarcal, donde los principios del patriarcado bajan desde el Estado y sus instituciones hacia las personas, especialmente hacia nosotras, las mujeres, por supuesto, y las diversidades sexuales que no están exentas de esta presión que ejerce el patriarcado y sus estereotipos y sus roles. Hace 2 años que tengo el gusto y el privilegio de trabajar en un centro integral de la mujer y la diversidad, en un CIM que está conveniado, con el gobierno de la ciudad tiene la costumbre de hacer estas cosas, de tercerizar, por decir de alguna manera, este tipo de servicios,
y entonces los toman y los utilizan asociaciones de la sociedad civil para poder llevarlos adelante. Tengo el honor y el privilegio de formar parte de uno de esos centros, el Pepa Gaitán de la comuna número 4, y allí hace 2 años que trabajamos estrictamente con lo que tiene que ver con situaciones de violencia hacia mujeres cis y trans, y también hacia varones trans, aunque en realidad abordamos la violencia hacia todo lo que es la comunidad diversa también, que es nuestra principal población de trabajo, por ser una de las más invisibilizadas y una de las más postergadas a la hora de pensar políticas públicas. El PEPA nació con esa finalidad, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde allí. Y en materia de cómo ejerce la justicia este rol patriarcal, a mí que me toca la rama legal, el momento de la ruta crítica. Ustedes saben que la violencia tiene una ruta crítica a partir de la cual la mujer es la persona violentada, pero sin que nadie se ofenda voy a pensarlo en términos estrictamente de mujer, porque es lo que más pasa, porque son las que más se acercan, y lo que sucede es que cuando las mujeres vienen a requerir nuestra ayuda en los centros integrales de la mujer, y la diversidad como es el Pepa Gaitán, la ruta crítica implica necesariamente que tengan que transitar todo un mecanismo de, no me gusta hablar de víctimas, pero no es útil el término para el caso, de revictimización, donde se les pregunta y se les repregunta 1000 veces la situación por la que atravesaron, donde se las deriva y se las vuelve a derivar a distintos lugares. Este manoseo que muchas veces hacen las instituciones del Poder Ejecutivo y también de la justicia, sin duda es un movimiento patriarcal, pero me quiero detener en los proveídos, que son mi material de trabajo cotidiano, que es lo que sale de los juzgados, lo que emiten los jueces, y donde necesariamente se nota este carácter tan, no solamente patriarcal, este carácter tutelar que tiene la justicia sobre nosotras, las mujeres, sobre las diversidades, y sobre nuestras posibilidades de ir hacia adelante en procura de nuestros derechos, que están garantizados, y que a veces lleva todo un andamiaje previo el poder tomar esa conciencia de que esos derechos existen, de que vivir en violencia no es una obligación de nadie, de que nadie debería vivir de esa manera, y de que caminar hacia el poder trascender esas situaciones es un derecho de todas, todos y todes, todos aquellos que viven y atraviesan situaciones de violencia. En los proveídos no suele ocurrir, un poquito lo que habíamos estado conversando con Ceci hoy más temprano. Una de las cosas en las cuales yo, desde mi rol humilde de abogada, litigante, puedo darme cuenta de cómo la justicia ejerce este patriarcalismo, tiene que ver con esta cuestión de la tutelaridad. La justicia es tutelar. ¿Qué quiero decir cuando digo que es tutelar? Es llamativo como cuando una persona, específicamente una mujer, se dirige a hacer una denuncia, en el caso de la CAVA, la Oficina de Violencia Doméstica, que es el espacio, digamos, por excelencia para la realización de este tipo de denuncias. Cuando se emite el proveído, su señoría, por lo general, entre muchas otras cosas que dice, una de los puntos álgidos de la resolución suele tener que ver con la indicación de que la mujer que está denunciando se acerque a un SIM a recibir contención, a recibir tratamiento integral y demás, y el inicio de un tratamiento psicológico. Esto, a ver, no es que esté mal, obviamente que está muy bien que el Estado le pueda ofrecer a las mujeres en estas circunstancias y a las personas que han vivido violencia en estas circunstancias un tratamiento, un acompañamiento integral, ¿no? Un espacio de contención. Ahora es distinto si uno lo plantea como habilítense los espacios para que, si así lo desea, la denunciante o el denunciante pueda acercarse a recibir contención integral. No, vuestras señorías no lo plantean en esos términos.
Lo plantean como, concédasele turno en tal dispositivo para el inicio de un tratamiento psicológico. Y algunas, en algunos casos incluso, les exigen a las denunciantes y a los denunciantes que presenten un certificado, una constancia de que han iniciado esos tratamientos. Como si fuéramos las personas violentadas, las mujeres o aquellas personas que han vivido violencia, quienes tuviéramos algo que arreglar, ¿no? O sea, cuando en realidad el eje no se pone en el que debería hacer el tratamiento es el violento o la violenta, la persona que ejerce violencia. Y digo el violento o la violenta porque otra de las situaciones en las cuales la justicia invisibiliza su carácter tutelar y su rol patriarcal es en el que presupone la heterosexualidad de estas situaciones, de estas denuncias, presumiendo que todos los vínculos en donde subyace la violencia, todos son cis heterosexuales. Yo les puedo asegurar que no es así. En 2 años hemos atendido cerca de 1000 personas, y un gran número de ellas ni son heterosexuales, ni son personas cis. Entre otras de las cosas y les estoy hablando de un simple proveído que ustedes saben que cuando la persona se dirige a hacer la denuncia en violencia doméstica, lo primero que sale es eso, lo primero que le pedimos les abogados en los centros integrales. La medida. ¿Qué dice la medida? La medida, en general, dice eso. Dice que le concede la restricción perimetral, que le concede la exclusión del hogar si fuese necesario, el cese de hostigamiento, bueno, una serie de medidas, ¿no? Casi todas ellas, esas medidas, mencionan este tratamiento psicológico, esta visión tutelar de que tenemos algo que arreglar en la cabeza de quien sufrió violencia y no en la cabeza de quien la ejerció. Esto, si no es patriarcal, se me ocurren pocas cosas que lo sean más. Al mismo tiempo, cuando se trata de parejas que tienen hijes, que son la mayoría, hay que decirlo, cis o trans, heterosexuales o no, la realidad es que la mayoría de las parejas que se dirigen a hacer este tipo de denuncias cuando una de las dos personas, miembros de esa pareja, ha sufrido violencia, en un 90% de los casos hay hijes en común, y por lo tanto un interés superior del niño que hay que tener en cuenta. Y es llamativo cómo la justicia adjudica estereotipos, y adjudica estereotipos muy cerrados, muy contundentes. Por ejemplo, otra de las frases estrella que nos suelen indignar mucho con nuestras compañeras de trabajo en el PEPA-ITAM, es cuando vuestra señoría dice, hágasele saber al denunciante que deberá garantizar el contacto paterno-filial. Al margen de que paterno-filial tiene un montón de connotaciones que las podemos discutir en otro momento, pero lo cierto es que pone en cabeza de la persona que ha sufrido violencia y que se encuentra denunciando la responsabilidad de garantizar que aquella persona a la que denuncia por violencia sostenga su vínculo con les hijes, ¿sí? Y la hace responsable del ejercicio del rol paternal o maternal de la otra persona, ¿sí? A quien ha sufrido violencia, y vuelvo a reiterar que no me gusta ponerle la etiqueta de víctima porque no está bueno, porque víctima supone algo estático, algo de lo que no se sale, y nosotros estamos convencidas de que de la violencia se sale, se trasciende, se mejora, se crece y se vuelve a nacer. Pero es recurrente esta frase de garantícese, hágasele saber que debe garantizar el contacto paterno-filial. Y esto suele implicar, en líneas generales, en el 90% de los casos, a una mujer desesperada por arbitrar todos los medios posibles, teniendo una medida de restricción para ella, una perimetral o una exclusión del hogar, viendo a quién encuentra para que le haga de nexo a ella con esa persona que la violentó, para que tenga la ocasión esa persona de ejercer su rol paternal. O sea, a esa mujer que ha vivido violencia, ser la depositaria de la obligación de facilitarle al otro los caminos, o a la otra los caminos, para el ejercicio de su responsabilidad parental. Nada más ni nada menos. Y hay que decirlo, en un 95% de los casos, quienes denuncian violencia son mujeres cis y heterosexuales.
No son las únicas ni son las únicas que existen, pero son quienes en su mayoría realizan estas denuncias. Al mismo tiempo, la justicia, en sus proveídos, presume una igualdad que no existe. Porque, por ejemplo, existen juzgados, que no voy a mencionar puntualmente, pero los hay, tenemos armada una lista negra en nuestras cabezas, de juzgados altamente paternalistas que privilegian, con la excusa de la protección del superior interés de las niñas involucradas, privilegian a todas luces, lo más que pueden, el sostenimiento de estos vínculos, que insisten en llamarles paternofiliales, de este contacto con el otro progenitor violento o violenta, lo cual en sí, y mirándolo así solamente, muy lisa y llanamente, no siempre es un problema, porque no necesariamente las personas que ejercen violencia hacia su pareja la ejercen también hacia sus hijos, pero no es menor el hecho de que una familia con vínculos violentos, las niñas que en ella viven, por lo general son depositarios secundarios de esta violencia, casi siempre, en casi todos los casos. Pero asimismo, en este contexto, presumiendo esa igualdad, obligan a que la persona que ha realizado la denuncia se vea en esa situación de desprotección, de tener que continuar acompañando el ejercicio de este vínculo, por el supuesto derecho de las niñas, que en realidad no es más que una preferencia solapada, una preferencia tapada hacia los vínculos paternales propiamente dichos, y que no es real, porque, y vuelvo a insistir, presume una igualdad que no existe, porque esta igualdad solamente tiene que ver con horarios, con preferencias para los días, para las actividades y para esas cosas, pero no con un ejercicio de la responsabilidad real. Todo lo que tiene que ver con médicos, con colegio, con actividades extraprogramáticas, extracurriculares, con la logística, todo eso sigue quedando en cabeza de las madres o de quienes ejercen el rol maternal. Siempre en la práctica ocurre de esta manera. Y por último, la justicia, a mi entender y a nuestro entender, de aquellas que trabajamos con estos sistemas cotidianamente, tiende a ser también opresora desde lo patriarcal. ¿Y en qué sentido? Cuando una mujer o una persona trans, una mujer trans, un varón trans, están viviendo violencia, y vuelvo a repetir que no me gusta decir víctimas, pero es ejemplificador el término, cuando ocurre esto, por lo general la justicia genera un montón de mecanismos para intentar, estoy hablando de la justicia civil, ¿no? Por supuesto, para intentar cuidar a esta persona a través de esta denuncia, a través de este suceso que ha ocurrido. En los casos más graves, ese cuidar, esa tutela, tiene que ver con establecer mecanismos puntuales que permitan la seguridad elemental de la integridad física de quien denuncia, ¿no? Y para esto existen las consignas policiales, los botones de pánico, los refugios en el más grave de los casos, ¿no? Y ustedes fíjense que todos estos mecanismos, consigna policial, botón de pánico, refugio, todos estos mecanismos tienen que ver con ejercer un control sobre quien ha vivido violencia. Y uno se preguntaría, ¿por qué hay que controlar a quien está viviendo violencia y no a quien la ejerce, que es quien detenta ese peligro? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque no existe en nuestra legislación un tipo penal que condene la violencia de género per se, por sí misma. Existe un agravamiento en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal para el delito de femicidio, existe un agravamiento del delito de lesiones, existen un montón de agravamientos, digamos, ¿no? De circunstancias agravantes. Pero no existe un tipo penal puntual que condene el ejercicio de la violencia de género per se. No existe. Y por lo tanto, quienes la viven solamente tienen que, para poder acceder a la justicia penal, tienen que llegar con una lesión, con un abuso sexual o directamente con un intento de femicidio.
en los centros integrales de la mujer hemos tenido de los 3, y muchos, unos cuantos. Solo en esos casos hemos podido acompañar causas penales con alguna oportunidad de ir hacia adelante, con alguna oportunidad de proceder hacia algo. Todo el resto han sido causas que se dirigen directamente a proteger a quienes han denunciado, y nada más que a eso, porque a quien ejerce la violencia no se lo puede perseguir, y cuando se lo hace, desde el marco de las lesiones leves, por ejemplo, o de las amenazas, como se trata de, y muy bien, ¿no? Funciona el 18 de la Constitución y el principio de inocencia, y todas estas cosas ocurren por lo general en el ámbito doméstico y en el ámbito privado, son de muy difícil prueba, es casi imposible probar todo eso, y por lo tanto esas causas mueren. Y mueren literalmente porque se archivan con ninguna posibilidad de hacer nada para reflotarlas. O sea que esa persona que ejerció violencia hacia una mujer puntual o determinada, en este contexto, esa persona tal vez deje de ejercerla respecto de esa mujer. Porque a la larga se va a hartar de que le pongan consignas, de los botones, de no encontrarla en ningún lado, en algún momento se va a cansar. Pero nada evita que esa persona vuelva a ejercer ese mismo tipo de violencia respecto de otra mujer o de cualquier otra persona. Nada lo evita. Nada, porque no existe un mecanismo para poder penalizar y controlar eso. No existe en nuestra legislación. Nosotras, desde los dispositivos que trabajamos violencia, además de ver y de sentir a la justicia patriarcal, sentimos patriarcal necesariamente al Estado, que nos coarta los recursos de toda índole para poder acceder a las ayudas económicas elementales que muchas veces las mujeres necesitan para poder huir de una situación de violencia de la que están viviendo. Nosotras vemos que el Estado retasea, estoy hablando del Poder Ejecutivo, ¿no? Los recursos en materia de humanos, la falta de abogados como yo, que puedan patrocinar estas causas, o el exceso de funciones para algunos también, que llevan 80 o 100 causas de esta naturaleza. La escasez de psicólogos que puedan acompañar estos procesos en las mujeres que así lo decidan y así lo requieran, porque así como hay algunos procesos donde la justicia las obliga a tomar un tratamiento psicológico, que en mi opinión, sin el elemento volitivo, ¿no? Del convencimiento personal de cada una de las mujeres de hacerlo, no va a servir de nada. Pero hay algunas que llaman y requieren y solicitan puntualmente esta ayuda, este servicio, ¿sí? Porque lo necesitan, porque entienden que lo necesitan, porque saben que eso las va a hacer más fuertes para poder ir hacia adelante, para no repetir patrones. La escasez de recursos sociales que nos permitan ayudarlas, la escasez de recursos culturales que nos permitan armar redes. Porque las personas que han vivido violencia y las mujeres puntualmente que construyen redes entre sí son menos vulnerables a las situaciones de violencia. O sea que no es solo la justicia la que es patriarcal, y esto es algo que para mí es muy importante que se destaque y se entienda. La justicia es patriarcal, el Estado en general es patriarcal, y la sociedad es patriarcal que permite que todas estas situaciones de opresión desciendan desde las instituciones, desde la opinión, desde la sociedad misma, hacia los colectivos vulnerados, hacia las mujeres, hacia la población trans, hacia las diversidades. Bueno, un poco es lo que estuvimos pensando hoy con algunas compañeras como Ceci, que me ayudaron a hacer una introspección, porque a veces quienes trabajamos en esto, es lo que yo les decía al principio, yo no tengo la preparación fabulosa que tiene Marisa, ni su poder docente, ni nada por el estilo, la verdad que no, para nada. Yo solamente soy una abogada que litiga, no tengo, todavía, espero tenerlos algún día, ojalá, maestría o diplomatura, la verdad que me gustaría mucho. No he tenido hasta ahora la opción,
y mi única experiencia, mi único conocimiento tiene que ver necesariamente con lo que he podido atravesar y vivir, lo que las personas a las que he tenido el privilegio de poder patrocinar y representar me han enseñado a través de sus experiencias de vida, en las que he tenido la suerte de poderlos acompañar. Así que cuando me propusieron estar en el panel acompañándote, Marisa, la verdad que te agradezco mucho la posibilidad, es un honor enorme. Me tuve que sentar a pensar y a aunar todas estas ideas que me pasan todos los días hace más de 2 años, desde que trabajo en violencia de género. Y la verdad que seleccionar estas ideas que venían mucho tiempo y muchas veces repitiéndose en las intervenciones que hago yo y que hacen nuestras compañeras, que hacen las psicólogas y las trabajadoras sociales del CIM, que viven todo esto mismo, nos tomó un rato el sentarnos y el decir, ¿dónde advertimos que el patriarcado le hace mella a nuestro trabajo, a nuestra trinchera? Nosotras sentimos que trabajamos desde la trinchera, intentando hacer, acompañar esos procesos, esos despertares. Nosotras no rescatamos a nadie, las mujeres se rescatan a sí mismas, y lo más importante, se rescatan cuando están juntas, se rescatan en comunidad. Cuando se juntan, cuando logran juntarse e identificarse como en un espejo una de la otra, son invencibles, no hay justicia patriarcal que pueda con ellas, no hay estado opresor que las deprima ni que las haga descender a ningún lado, saben lo que quieren, saben hacia dónde van, y quienes tenemos el privilegio de poder trabajar para acompañarlas, la verdad que hemos aprendido mucho más de ellas que de cualquier juzgado, que de cualquier, que de cualquier clase, que de cualquier... Así que yo solamente estoy acá para compartir mi experiencia con ustedes, les agradezco mucho la posibilidad. Muchas gracias por todo, a todos. Gracias a vos, Nadia, en verdad, muchísimas gracias. Un lujo, la verdad un lujo, excelente. Y simplemente Excelente, todo una gran abogada sos y lo demostrás a diario. Yo al principio había hablado de las adhesiones, de los que tengamos que mencionar, que están acá y que están compartiendo su tiempo con nosotros, por supuesto que sí. Yo antes que nada quería, antes de pasarle la palabra a la doctora Marisa Herrera, agradecer a la producción de todo esto, porque atrás de esto hay un trabajo enorme de producción, de difusión, de todo, de generación de la imagen digital y todo, así que agradecer a la producción, a Cecilia Morón Ramírez, por supuesto, que ha tenido, siempre tiene, y hoy ha tenido mucho más, a Fernanda Muñoz y a Daniel Sachi, a noflash.com.ar, las mejores imágenes digitales las pueden encontrar ahí, los mejores diseños en rigor, mucho más que imágenes digitales, y a Cristina Gómez, por supuesto. Agradecer, bueno, vos, Nadia, ahí hiciste una mención sobre, la quería mencionar también en cuanto a la formación, se abrió la inscripción para la diplomatura en herramientas de litigio social en la Universidad de José C. Paz, donde Marisa Herrera es docente, donde también es director el doctor Sebastián Rey, así que ahí seguramente hay una oportunidad entre tantas otras que ofrecen las universidades públicas. También agradecerle la presencia de Ana Poleri, de la Cámara Criminal y Correccional de la Nación, a Sabrina Roldán Teiza, que está desde Bahía Blanca, eso es lo bueno, eso es la parte buena de la virtualidad, de tener gente de muchos lugares del país, más de 50 personas están siguiendo esta charla, que Sabrina fue víctima de un episodio de violencia y hoy está acá. También agradecerte, Sabrina, agradecerle a los doctores Carlos Burlot y Catalina Nazis de los Centros de Acceso a la Justicia, que hacen mucha mella y mucho trabajo en conjunto como lo relataba Nadia, Ana Velardi, consejera de la Facultad de Derecho de la UBA, por el claustro de graduados, y Julián Morinigo de la Asociación Civil Formando Ciudadanos. Nada, quería hacer esas adhesiones, si faltan algunas las van poniendo en el chat, que después las vamos a mencionar a todos. Perdón que no lo dije al principio, tratamos de apagar todos los micrófonos, así sale con una excelente calidad de sonido, como está pasando ahora en las redes, y después para cuando lo puedan volver a ver en YouTube, que están todas las charlas, como les dije al principio también. Y bueno, sin mayores letargos, le quería pasar la palabra a la colega Marisa Herrera, no sin antes recordarles que, bueno, después de la exposición de Marisa, vamos a abrir a un feedback
Le pedimos que le escriban las preguntas en el chat, podemos saber un poco al ida y vuelta. Siempre, la verdad que no hemos tenido nunca ningún problema, no lo vamos a tener hoy, pero pedimos que todas las preguntas sean con respeto, porque queremos que todas las invitadas e invitados se sientan cómodos y cómodas. Así que bueno, Marisa, no sé si me estás escuchando, te quiero pasar la palabra y desde luego agradecerte que estés acá con todo Nace un Derecho y con toda la platea que te quiere escuchar. Bueno, hola, ¿cómo están? La verdad que es un placer enorme poder compartir este espacio, bueno, de compañeros, pensando un poco esto que decía el título de la invitación, o por lo menos que nos invita a pensar sobre el funcionamiento de la justicia en clave de género, ¿no? Bueno, básicamente yo tenía pensado algunas ideas, porque bueno, también tiene que ver con el contexto en el cual estamos, que me parece que no es menor, solamente lo que tiene que ver con pandemia, sino también lo que tiene que ver nada más y nada menos con esta idea de reformar. Yo creo que nos quedó algo pendiente, me parece que es algo profundamente pendiente, como es reformar para transformar. Justamente sabemos que de los tres poderes del Estado, claramente el Poder Judicial es el más, digamos, solamente el conservador, sino además es el menos democrático, nada más y nada menos que, si hablamos de Estado de Derecho, tenemos que hablar de democracia. Por lo cual, la pregunta que ahora está en boga, ¿no? Que también un poco quiero traer argumentos profundos al respecto, porque a mí me gusta, digamos, yo soy una civilista clásica, soy una civilista, digamos, de territorio, y los conflictos que hay en la sociedad claramente me interpelan para ir pensando también una justicia distinta, en este caso una justicia distinta es una justicia con cara o con perspectiva de género. Primero, ¿por qué se empieza por la Corte, ¿no? Digamos, ¿por qué se pone ahí la atención en la Corte? Y claramente ahí hay un nudo crítico muy fuerte, me parece que lo sabemos todos y todas, y todes, en lo que tiene que ver con la idea de pluralizar y oxigenar. Porque si hay algo que tiene la justicia es la falta de oxigenación, la falta justamente de una mirada porosa, la falta de una mirada realmente de cara a la sociedad, por lo cual me parece que la Corte es, y de hecho lo hemos visto ayer o antes de ayer con la acordada que sacó, ¿no? En algún punto de la noche a la mañana empezamos a abrir sin realmente tener, digamos, sin realmente saber cómo se hace, si realmente se cuenta con, y qué pasa con los trabajadores, o cómo se va a hacer, digamos, todo lo que tiene que ver con la atención al público. Entonces, bueno, son preguntas que uno se hace, es una Corte que sabe lo que pasa en la realidad, sabe lo que pasa en el día a día. Bueno, me parece que esto hace, o refleja, o es una síntesis bien elocuente de la diferencia que hay entre derecho y realidad y la diferencia que hay entre la Corte y la realidad. Dicho esto, hicimos un trabajo no hace mucho, que no está publicado todavía, y la vez pasada lo hablábamos con Zafa, en lo que tiene que ver con las Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales que hay en América Latina. Si uno analiza lo que pasa en América Latina, se va a dar cuenta que lo que pasa en la Corte Argentina no pasa en ningún país, digamos, de América Latina. ¿Por qué? Veamos nada más lo que tiene que ver con la conformación. Digo, como una cuestión nada más como para hacer un pantallazo rápido, porque bueno, como tenemos muchos temas para hablar, quiero ser muy rápido. Nada más el tema de los miembros, digo, para poner nada más que un tema, ¿no? Y la cantidad de salas, porque también las salas tienen que ver con la versación, tiene que ver con la profundidad, tiene que ver con el conocimiento, nada más y nada menos. Y en especial siendo la última instancia, con lo que eso significa, ¿no? Y acá tenemos, miren la cantidad de miembros. Argentina tiene 5. El resto tiene muchos más miembros. Y de hecho, la gran cantidad tiene división por salas, por lo cual tiene que tener más miembros para tener división por sala. Algunos tienen incluso tribunal constitucional, ¿no? Miren cómo Uruguay es el único país que tiene la misma cantidad de miembros que Argentina. Y Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Casi un poco más que la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, ¿cómo puedo tener la misma conformación de una corte cuando triplico, digamos, cuando tengo 10 veces más, o un poco más todavía, de cantidad de habitantes, con lo que implica también en términos de conflictivas sociales y lo que implica también en conflictivas jurídicos sociales? Por lo cual me parece que acá tenemos datos elocuentes de por qué la importancia de ir pensando en una transformación de arriba hacia abajo. Tenemos distintos niveles de análisis, o por lo menos que a mí me interesa. 2 cuestiones macro y 2 cuestiones micro. En mi caso, que soy civilista, y básicamente lo que por lo menos cuando acá hablaba Nadia, ¿no? Lo que tiene que ver con el ámbito civil, lo que tiene que ver con el ámbito del abordaje de la violencia, porque Argentina tiene como una apuesta del abordaje de la violencia de tipo civil. No es penal. Yo no creo en el derecho penal para realmente resolver de manera profunda las cuestiones de la violencia en sentido realmente de empoderamiento y autonomía. Me parece que ahí también hay algo para después volver a retomar y debatir al respecto. Yo no creo que sea con un delito de violencia en el Código Penal que la violencia se va a terminar o que eso realmente va a ser algo superador de contexto. Para nada. En términos macro tenemos la organización judicial. ¿Hasta qué punto tenemos una estructura muy similar? Hace muchísimos años, una estructura organizacional
de la justicia muy similar durante años cuando nos pasó un tsunami por arriba. Tenemos nuevos derechos, acciones colectivas, digamos, tenemos incluso nuevas figuras, el defensor del niño, el defensor del pueblo, y se mueve la estructura jurídica, judicial, mejor dicho, digamos, no ha cambiado tanto. Tenemos también una concepción de la justicia, repensarnos también lo que tiene que ver con los cargos vitalicios, lo que tiene que ver con algo, digamos, anquilosado, cómo se puede también controlar, y no solamente eso, cómo se rinde cuentas de la justicia a la sociedad. Porque como dijimos, es de los tres poderes el menos democrático porque no lo vota nadie y que además es vitalicio. Y en el ámbito micro, lo que tiene que ver con la justicia de familia, la organización del fuero de familia, justamente los conceptos de oralidad, lo que tiene que ver justamente con la inmediación, lo que tiene que ver con el ida y vuelta, lo que tiene que ver justamente con nada más y nada menos poder saber qué me está diciendo. De hecho, hoy hablamos del derecho a, digamos, de derecho de los chicos por ser sujeto de derechos, lo que tiene que ver con la entrevista, lo que tiene que ver justamente con el abogado del niño. Bueno, son todas figuras que también te obligan a, digamos, rearmar el proceso. Y la pregunta es, ¿cómo rearmo un proceso? ¿Y cómo hago esta conjunción fondo y forma cuando todavía no tengo una mirada profunda en lo que tiene que ver con qué fondo y qué forma realmente dar respuesta a esto? Y la concepción de la justicia de familia y de las familias en plural. Seguimos teniendo una mirada absolutamente patriarcal, verticalista, incluso cerrada de lo que es familia en singular. Pareciera que aquellas familias que se salen del eslogan o de la mirada tradicional, que cada vez es menos tradicional en términos sociológicos, pero sí en términos cultural, o de, por lo menos lo que tiene que ver con la mirada más conservadora, bueno, ahí todavía cuesta poder entender otras conflictivas de familia. Y siempre decimos esto, ¿no? En este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar. Y el derecho hace poco tiempo, y gracias a un montón de leyes que hemos tenido en los últimos años, nos hemos animado a poder ver otras realidades sociológicas. Por eso acá siempre decimos los miedos de mover el statu quo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando, muy bien, hace muchos años, se decía, ¿no? Esto de que a mí me mata de la justicia es el porque siempre se hizo así. Como si nada pudiera cambiar, como que por siempre se hizo así, se tiene que seguir haciendo así. Y en realidad la pregunta es, esto que se hizo así, en un momento, ¿se puede mejorar, se puede cambiar? Y bueno, por eso está bueno interpelarse constantemente si esto que uno hace se puede mejorar. Y sin embargo, la justicia no es un ámbito que es muy proclive a las interpelaciones para el adentro, ni también preguntarse si lo que se hace bien o se puede mejorar. Digo, ahí también hay algo para repensar. Tenemos, y yo acá, digamos, para simplificar, porque esto de familias en singular a familias en plural nos ha pasado como un tsunami, acá tenemos esta marea verde o esta ola verde, que no es casualidad, no solamente los roles estereotipados, lo que tiene que ver quién es una buena madre o una mala madre, sino además nuestra ley de matrimonio igualitario que hace poco cumplió 10 años, que es realmente una ley que ha ido al corazón de los prejuicios, al corazón del concepto de igualdad y no discriminación. Nuestra ley de identidad de género, una ley que realmente ha hecho eclosión, y de hecho hoy tenemos un debate pendiente en lo que tiene que ver con los no binarios, que no voy a tratar acá porque es un tema más complejo, pero también estamos tratando de resolverlo, justamente en lo que tiene que ver, ¿por qué me tengo que encasillar con ser hombre y mujer si yo realmente no me identifico con ninguno de los dos sexos, en lo que tiene que ver con esa visión binaria, ¿no? E incluso esto de, por ejemplo, que un padre, jurídicamente hablando, pueda gestar un hijo. Por eso el Código Civil y Comercial, en el artículo 562, no habla de la mujer que da luz, sino dice quién da luz. Porque quien da luz puede ser perfectamente no una mujer jurídica, sino un hombre jurídicamente hablando. Miren esto de la ruptura que implica en términos también de géneros en plural. De hecho, no solamente la identidad de género implica personas mayores de edad, sino también personas menores de edad, e incluso chicos como el famoso caso Lulú, el famoso caso Luana, de una nena de 6 años. O esto que dijimos, los no binarios, que es un tema que estamos teniendo hoy, justamente urgente, y que nos surge porque hoy, por ejemplo, Jerónimo Carolina no tiene todavía su DNI. De hecho, esta marea verde que nos atraviesa, y que por suerte también atravesó a la justicia, aunque algunos se sientan incómodos, porque también esto fue un debate que ingresó a la mesa de todas las personas, por lo cual la justicia no pudo quedar atrás, me parece que eso también es reflejo de haber colocado en agenda la visión de derechos humanos, como una columna vertebral fuerte, dura y pura, en lo que tiene que ver con una reconstrucción de todo el sentido, del sentido no solamente social, sino también el sentido de las instituciones, tanto el poder legislativo, del ejecutivo, y también, obviamente, el poder judicial. Y no solamente eso, esto de los pañuelos en las mochilas, ¿no? Con lo que implica también les adolescentes, de hecho esta famosa ley o excelente ley de este voto optativo a partir de 6 años, y lo que tuvo la incorporación de les jóvenes a lo que tiene que ver, les adolescentes a lo que tiene que ver con la política también, este compromiso por la política como una forma o la gran herramienta de transformación cultural.
Dicho esto, la ley Micaela es respuesta de todas estas cantidades de, digamos, de debates, de conquistas, de lucha, de haberle puesto el cuerpo, digamos, a un montón de cuestiones. La ley Micaela, de hecho, hoy hablaban justamente con Yuyo García, porque hicimos un tratado de género que lo va a sacar en breve Rubí Salcursoni, ¿no? Son 5 tomos que nos reunimos un montón de feministas de distintas formaciones, donde lo que hicimos es donar nuestros derechos de autor. De hecho, los donamos a 3 fundaciones. Una es la ley Micaela, la Fundación Micaela García, por eso hoy hablaba con Yuyo para que me pase el CBU, para que le hagamos la transferencia. Y esto implica, ¿por qué los magistrados no se asumen feministas? ¿Por qué los magistrados todavía le tienen terror al concepto del feminismo? Hay algo todavía, porque si uno solamente analiza, ¿no? Esto de Wikipedia, digo por ir a algo sencillo, que lo tenemos en el celular, que lo podemos poner muy fácil, que te sale rápido. ¿Qué es? El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eliminando la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. Me parece que nadie podría estar en contra de esto. Y sin embargo, hay algo en la palabra feminista que todavía a algunos, y en especial el Poder Judicial, les hace, como también les sigue haciendo mucho ruido el concepto de lo popular. Cuando en realidad quienes tenemos un compromiso de derechos humanos profundo, sabemos que lo popular tiene que ver con la gente, tiene que ver con el pueblo, y tiene que ver con los derechos humanos de las personas, por lo cual debería ser un término que debería estar asumido mucho más fácil. Sin embargo, cuesta un montón poder instalarlo. Si uno analiza este trabajo que salió la semana pasada, un muy buen trabajo de una jueza de familia de La Matanza, donde dice algo muy clave: sin perspectiva de género no hay justicia. O sea, la única forma de que hablemos de justicia en serio es si hablamos de perspectiva de género. Ya no estamos hablando de una elección, no estamos hablando si realmente tengo la formación o no, de la obligación de incorporarla para que realmente esta justicia sea justa. Miren qué diferencia hay, ¿no? Y cuando ella se pregunta, ¿y qué implica esto? Y dice, reproducimos a diario, y habla desde la justicia, cuestiones que profundizan la desigualdad de género. Se cuestionan los movimientos feministas por considerarlos extremistas. Se cree que hay situaciones que ya se encuentran superadas, o algo mucho más preocupante, considerar que las relaciones desiguales se invirtieron. Cuando dichas ideas nos invadan, hagamos el ejercicio de pensar en situaciones de la vida cotidiana para volver al eje crítico y no reproducir discursos hegemónicos. Problematicemos algunos ejemplos, por ejemplo, en la cena familiar o de amigos. ¿Quiénes son los que se levantan a lavar los platos mientras que otra parte de los presentes permanecen sentados en plena conversación? ¿Están en las mismas condiciones un hombre y una mujer para caminar sin compañía en la madrugada por la vía pública? ¿Los varones sienten temor de ser acosados, manoseados en el transporte público? A las mujeres no solo se les niega el acceso a los recursos materiales simbólicos, sino en igualdad de condiciones con los hombres, sino que existe una situación de desempoderamiento que es perpetuada por el Estado y sus instituciones. De esta manera, existen en la sociedad estructuras de opresión múltiples y simultáneas que impiden a las mujeres gozar de sus derechos en igualdad real de condiciones. Mientras nos sigamos preguntando estas preguntas y la respuesta sigue siendo que no es lo mismo ser hombre que ser mujer, claramente todavía hay mucho más para seguir haciendo. Alguien tiene un micrófono abierto, por favor, les pido, porque si no, gracias. O si no, lo silencian ustedes, el que es el administrador. Entonces acá dice, o se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, o seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres. Este es el compromiso de la justicia, sentirse parte de esta responsabilidad internacional, justamente que nos genera digamos, esto de haber ratificado convenciones, en especial la CEDAW, que tiene que ser constitucional. Ya que no basta con contarles con legislaciones supranacionales, nacionales o provinciales de última generación. Si a la hora de aplicarlas se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier proceso se lo juzga olvidando la cuestión de género y su problemática, que es en definitiva la que da origen al conflicto. No sentenciar con perspectiva de género es directamente no cumplir con una obligación legal, constitucional y convencional. Y agrega, ¿cuáles son las premisas básicas para jugar con perspectiva de género? El fin del derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder, y por eso hablamos no solamente de género, también hablemos de socioeconómico, también hablemos de lo que tiene que ver con justicia social en sentido profundo, porque también ahí está la cuestión que se cruza entre género y socioeconómico. El quehacer jurisdiccional tiene un invaluable potencial para la transformación de la desigualdad formal, material y estructural. Quienes juzgan son agentes de cambio en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. El mandato de la igualdad requiere eventualmente de quienes imparten justicia en ejercicio de construcción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho. Todavía se sigue estudiando el derecho de una manera sumamente vertical, sumamente rígida, sumamente sin interpelarse. Y por eso mismo también la formación, digamos, de cómo nos formamos en la Facultad de Derecho, ahí también hay algo clave para desentrañar.
como ustedes saben, Catamarca acaba de hacer una reforma, o está planteando una reforma muy profunda de la justicia. Entre ellos también plantea una nueva constitución provincial. Y acá tuve acceso al proyecto, me lo pasaron justamente el lunes, donde dice, reformar la Constitución significa avanzar hacia la celebración de un nuevo contrato social, que permita actualizar el diseño institucional de origen, incorporar nuevos institutos, reconocer nuevos derechos, ampliar derechos ya reconocidos y fundamentalmente definir un modelo de provincia en la cual todos sus habitantes puedan crecer y desarrollarse en una comunidad que debe ser cada día más igualitaria, más pluralista, con mayor respeto a la diversidad de pensamientos, ideologías y orientaciones, y donde se garantice la inclusión e integración de todos sus hijos con criterios de justicia social y equidad. ¿Qué proponen en esta reforma? Empezar a repensar pisos mínimos, porque es una reforma parcial, no total de la Constitución. Y por ejemplo, ¿qué habla? De la separación Estado e Iglesia. Si hablamos también de perspectiva de género, hablemos también de la separación de Estado e Iglesia. ¿Cuánto en el Poder Judicial era muy importante ser de una universidad claramente, digamos, ya sea religiosa? Ser de la UCA tenía cierto peso y uno también lo ha visto, de hecho lo sigue viendo todavía en muchas sentencias, de no poder separar. Justamente, una justicia con perspectiva de género es una justicia con perspectiva laica. Incorporar como principio general para las representaciones institucionales el respeto de la paridad de género en los 3 poderes del Estado provincial. Y también se da cuenta pendiente en el ámbito de la justicia. Y si tuviera expresamente que el principio republicano de periodicidad de los mandatos resulta compresivo también de los miembros del Poder Judicial. Incorporar una norma que justamente prohíba constitucionalmente la discriminación por causa de identidad de género o orientación sexual y como obligación del Estado provincial a la protección e inclusión social del colectivo de la diversidad y otras minorías. Incorporar una norma que reconozca la lucha contra la violencia de género, básicamente elevarlo a la Constitución, con lo que eso significa también en clave de dime qué dice mi texto constitucional y te diré para dónde voy o te diré qué contrato social estoy realmente suscribiendo. Habla de los derechos económicos y sociales, justamente habla de la mujer, incorporar como derechos de la mujer el acceso a cargos públicos en igualdad de condiciones, nuestros poderes, la protección de la asistencia jurídica gratuita e integral para víctimas de violencia, incorporar en la norma un apartado especial que reconozca el derecho de las personas a decidir sobre su identidad de género, y vamos a ir viendo de cómo estos derechos, digo, me parece interesante ver cómo esto está, digamos, vinculado. Hablar de justicia y hablar de género ya no son 2 temas distintos. Justamente hoy hablar de justicia de manera profunda es obligatorio que sea con perspectiva de género. Un cambio en la mirada y la pregunta también, ¿por qué la gente descree de la justicia? ¿Por qué cuando uno a la gente le pregunta si la gente cree en la justicia? ¿Por qué descree la justicia? ¿No hay ahí algo también para preguntarse qué está pasando que la gente descree de la justicia? La deficiencia en la formación y el rol de las universidades, por eso yo reivindico las universidades del conurbano, donde realmente tienen una mirada distinta, una mirada profunda, una mirada donde el territorio, donde el concepto de lo territorial es importantísimo, porque en definitiva el derecho es para la gente, es para el territorio. Las deficiencias en la actualización del rol de las escuelas judiciales también, cómo se enseña y cómo se capacita, ¿no? También en algún punto, también ahí hay otro tema sensible. La capacitación debe ser obligatoria, puede ser que le hayan cambiado el Código Civil y nunca haya pasado por ninguna capacitación. Y también el cambio en la selección de los jueces y qué puntaje ponemos. ¿Qué puntaje le ponemos? Alguien que hizo un doctorado en Yale, es un puntaje mucho mayor, por ejemplo, alguien que tiene 20 años o 15 años de un trabajo en territorio, de asesoría jurídica gratuita. También eso es preguntarse, animarse a preguntarle cómo ponemos puntuación en los perfiles de qué jueces y juezas queremos. Y claro, traigo acá un fallo de hace poco, el 7 de julio del 2020, que decís, no puedo hablar de perspectiva de género, sino puedo hablar de perspectiva de humanidad. Miren este caso, es una mina, 40 años tiene, nació supuestamente en el año 1980, porque no se sabe, no está inscripta, su nacimiento no está inscripta, es un NN. ¿Cómo una mina de 40 años, que además es pobre, que nació en San Juan, que fue víctima de violencia, que tuvo que venirse a vivir a Pinamar? Y en primera instancia, la jueza le rechaza la inscripción de nacimiento. Ya no es un tema de género, es un tema de humanidad. Vos me estás diciendo que tenés que probar que una persona nació, que está enfrente tuyo, y decir que no nació, una cosa insólita, ¿no? Porque no cumple con los 2 testigos que acrediten haberla visto en el parto. Por suerte la Cámara, que varios tiempos después, 2 años y pico después, le dice, estimado el derecho a la identidad, en la Argentina, donde el derecho a la identidad tiene un peso muy fuerte por nuestra historia de desaparecidos, donde realmente es un derecho justamente que es central en nuestra formación y en el derecho hoy, habla de la normativa vigente, habla de la prueba, dice, lo que te trae es lo que tiene y está bien, y por lo cual obviamente revoca y obliga, o sea, y digamos, y ordena al registro civil a que justamente le inscriba,
porque esta persona que hace 40 años vive, claramente tiene su propia identidad. El Código Civil y Comercial, que este año cumple 5 años, ahora en agosto de este año, tiene lo mejor que tiene el Código, son los artículos 1 y 2, que hablan nada más y nada menos que los derechos humanos. Se interpela justamente en clave de derechos humanos. Con lo que eso significa. ¿Y esto qué implica? Que esta interpelación también implica su cruce constante con el ámbito internacional, regional y nacional, en lo que tiene que ver con la mirada de género, que implica no solamente la CEDAW y su interpretación dinámica a través de su comité, solamente la Belén do Pará y su interpretación dinámica a través también de su organismo específico, sino también ser atravesado justamente por la ley de violencia de género. Por eso, yo cuando tengo el Código Civil, si bien el código parte con de esa idea de igualdad, cuando hay violencia de género no hay igualdad, por lo cual tiene que tener una relectura a la luz de la 26485. Por eso la importancia también de la revisión y la formación en género en el derecho civil. Cuando uno dice por qué los femicidios no bajan, ¿no? Fue un trabajo que salió hace muy poco, hace un tiempo, en el Coite de la Luna. Y entrevistan a muchas referentas, pero para mí la mejor es esta, que es la que es de territorio puro y duro. Y miren cómo también interpelan a los abogados, ¿no? Cuando dicen, los femicidios no van a bajar por una cuestión de perspectiva de clase. Las mujeres pobres siempre estamos invisibilizadas y representadas por un feminismo que no profundiza el problema social que viven atravesando los barrios. Nos tocó de cerca el caso de Camila, una piba de Moreno del Sur. Todos sus derechos fueron vulnerados desde que nació. Cami estaba atravesada por un problema de adicción, que es un tema que azota a todas las barriadas, el consumo y la comercialización. El hambre, la desocupación, la falta de educación gratuita, la desigualdad social, todas estas faltas limitan los derechos fundamentales para la vida de un ser humano. La pregunta es, ¿quién es también, digamos, quién cuida a quién o quién violenta a quién? El Estado también, al no ser un Estado presente, justamente también eso es un autor de la violencia en sentido más profundo del concepto de violencia, de la violencia social. Los machos que matan a las pibas en los barrios están atravesados por el machismo y por la violencia machista se acrecienta, justamente con la violencia económica. Los femicidios son femicidios de Estado. Las pibas se mueren siempre, son pibas pobres. Nos encontramos con falta de políticas y con falta de inversión genuina para que las instituciones públicas puedan trabajar este tema. En el municipio de Moreno no tenemos presupuesto real para que estas situaciones nos sigan acrecentando. No hay personal preparado, es muy profundo porque no hay presupuesto y las políticas que hoy nos van a frenar los femicidios. Nos van a seguir matando cuando los chongos pierden el control de nosotros, se ponen violentos. Cuando se pierden la pata postal, la posibilidad parental hoy en día, de sus críos se ponen violentos. Cuando pierden el trabajo se ponen violentos. Entonces esto va a ir incrementándose. Necesitamos una justicia antipatriarcal, anticlerical con perspectiva de clase. Una burguesa que se recibió de abogada no me va a poder entender a mí porque no lo vivió. La falta de perspectiva de clase hace que las pibas no accedan justamente a una real satisfacción, una real defensa de lo que tiene que ver con sus derechos. Y me parece que también nos obliga a preguntarnos cómo se enseña el derecho en nuestras facultades. Muy bien, el código a 5 años, sabemos que si bien regula, o por lo menos tiene un apartado propio, el título 8 del libro 2, lo que tiene que ver con procesos de familia, los códigos procesales específicos que ya se han sancionado, tenemos 5 códigos procesales que han estado ayornados a los avances en materia del Código Civil, el primero ha sido en Córdoba, el segundo ha sido en Mendoza, el tercero en Entre Ríos, Chaco, Entre Ríos, y el último ha sido Río Negro. Justamente acá en el de Río Negro es la primera vez que el Código Procesal de Familia se anima a decir que el conflicto de familia se aborda con perspectiva de género. Y si uno analiza en términos de justicia en general, no solamente se interpela al Poder Judicial, sino al ejercicio de la abogacía y a la formación, como dijimos, de las universidades. Por eso el principio de paridad de género, incluso en los organismos de FACA, también que se propuso este año, a principio de año, es un avance también al respecto, es visibilizar la cuestión de género de una manera profunda. La red de profesoras de Derecho que hemos formado en la Facultad de Derecho de la UBA también es una forma de interpelarnos internamente cómo se enseña Derecho, y no solamente eso, ¿qué pasa con los organismos de decisión en la Facultad de Derecho? Porque todavía sigue habiendo, y hagamos nada más que número, ¿cuántos departamentos están a cargo de hombres? ¿Cuántas carreras de posgrado están a cargo de hombres? ¿Cómo se conforma también el Consejo? Y vamos a ir dándonos cuenta cómo todavía hay tanto para hacer al respecto. Hoy salió este informe muy interesante de una ONG, en lo que tiene que ver con más mujeres que deciden, está focalizado en la provincia de Buenos Aires. Los números son aterradores. Y solamente traigo acá el Poder Judicial, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene claramente nada más y nada menos que una sola mujer, que no quiere decir que sea feminista, no, para nada. Y no solamente eso, cuando uno, digamos, empieza a profundizar, el 61% dice, los cargos de jueces están encabezados por varones en un 61% de los casos, ocupando a las mujeres en mayor porcentaje de cargos de secretarias.
En los juzgados de primera instancia, la proporción es de 41% de jueces y juezas, y 59% de jueces. Cuando voy a las cámaras, mire la famosa pirámide de cristal, cuando voy a las cámaras, 77% son hombres y 23% son mujeres. Hay que mirar números también, porque son datos elocuentes que nos interpelan de manera profunda al respecto. Si tenemos un panorama sobre los proyectos de ley que hay sobre paridad de género en la justicia, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, con Estado parlamentario, vamos a ir viendo que hay diferentes propuestas legislativas al respecto. Algunas solamente abordan, digamos, la cuestión de la justicia, otros abordan la cuestión de los 3 poderes del Estado, otros hablan nada más específicamente del Consejo de la Magistratura, otros hablan nada más específicamente de la Corte Suprema, pero lo cierto es que cada vez empiezan a aparecer más proyectos que justamente nos interpelan en lo que tiene que ver con paridad de género. Yo creo que esta reforma, o este debate que nos vamos a dar ahora sobre reforma de la justicia, es claramente con paridad de género, sin lugar a duda. Si uno analiza también cuáles han sido, y ahora voy sí a ir un poco cerrando, porque bueno, sé que sé que los tiempos son tiranos, pero si hablamos de funcionamiento de la justicia, lo que tiene que ver con género, me importa también poner sobre el escenario algunas perlas que ponen, digamos, que marcan cuánto nos falta todavía. Judicializar todavía un tema de lo que tiene que ver con aborto legal, permitido en 1921, justamente marca las resistencias que tenemos a estas temáticas. A una temática que es absolutamente de una profundidad en la violación de derechos, porque una niña abusada, obligarla a ser madre, que es lo que no hay, digamos, violación de derechos más fuerte que esa. Y sin embargo, el judicializar sabemos que le hacemos caldo gordo a eso. Y sin embargo, tenemos todavía en el interior muchos casos que se judicializan a pesar del caso FAL. Y tenemos una ley de violencia de género donde justamente visibiliza la violencia obstétrica y sin embargo pareciera que todavía falta mucho trabajar sobre eso. Primero lo institucional, ¿qué pasa con los servicios de salud? Y cómo la justicia no interpela al servicio de salud, porque ahí le está negando primero un derecho y no le interpela mucho. Y no solamente eso, desde lo personal, lo que tiene que ver con daños y perjuicios a los médicos que se niegan a hacer ILE. Y ojo con esto, porque si nos pasa esto con ILE de 1921, en casos tan... ¿Qué va a pasar después si cuando tengamos aborto, que espero que tengamos aborto, va a pasar con la aplicación de la ley de IVE? Por eso es importante poder poner esto sobre el escenario y darnos cuenta de todo lo que falta aún por trabajar al respecto. En materia de maternidad y vulnerabilidad social, traigo un caso muy interesante de Río Negro, que tiene que ver con una mamá presa, que está privada de la libertad junto con su hija, lo que tiene que ver con las condiciones de encierro, donde hay lauchas, donde hay realmente enfermedades, por lo cual además esto atravesado por la pandemia, por lo cual ustedes saben que todo lo que es encierro hoy, lo institucional, se ha visto agravado por la pandemia, no solamente los geriátricos, los hogares de chicos, lo que tiene que ver también con las cárceles, lo que tiene también que ver con los monovalentes, ¿no? En casos de discapacidad. Ahora estamos justamente viendo un proyecto para poder sacar en materia de apoyo, porque todavía nos falta toda una política en lo que tiene que ver con en materia de apoyo. Pero digo, esto es justamente empezar a cruzar vulnerabilidades, ¿no? Esta idea de qué pasa con el vínculo de las maternidades o la función parental en contextos de encierro. Y acá lo primero que dice la trabajadora social es, primero, justamente el tema de hablar de prisión domiciliaria como un derecho. No solamente un derecho de la mujer, sino básicamente un derecho también de los chicos. No es un versus, o los derechos de las madres versus los derechos de los chicos, sino son ambos, el y. Pero dice, no solamente eso, sino también hay que analizar qué pasa adentro con este vínculo. Y acá dice, nadie acompañó a esta mamá. Dice, un aspecto importante es que los padres, madres y cuidadoras, en especial en situación de encierro, tengan información sobre las prácticas de crianza y cuidados que fomenten el desarrollo infantil temprano, así como también promover comportamientos que reconozcan y desnaturalicen la violencia en sus distintas manifestaciones. Este aspecto es especialmente importante en cuanto a la violencia institucional que podría operar en estos dispositivos penitenciarios. Justamente, todos los vínculos se ven agravados dentro de la situación de encierro. Con más razón el Estado debe estar más presente para los más vulnerables. Y eso implica también poner en crisis lo que tiene que ver con el sistema carcelario. La responsabilidad del Estado, justamente, dice, separar a una mamá de su hija, porque cuando realmente no estuvo el Estado antes para darle herramientas para que pueda hacer una buena función parental, como le dice acá, sería sesgado, represor y punitivo realizar aseveraciones y interpretaciones en relación a la posibilidad o capacidad parental de la señora T, cuando esta última estaría siendo vulnerada en muchos de sus derechos, cuando es el Estado, en este caso en el ámbito penitenciario, que no garantizaría las condiciones concretas y materiales y más abstractas para que pueda garantizar una crianza y cuidado personal a su hija. Esto de hablar siempre quién cuida a las que cuidan. Por eso yo creo que este fallo es muy interesante porque justamente la justicia dice, no voy a hacer lugar al pedido de separación de esta mamá de su hija, porque primero el Estado debe hacer lo que corresponde, empoderando a esta mamá para que realmente pueda cuidar a su hija. Después tuvimos casos en lo que tiene que ver con alimentos. Ustedes saben que en esta pandemia han, digamos, recrudecido
tres grandes ámbitos en el campo del derecho civil. Uno es el tema de violencia de género, otro es el campo de, que ahí comparten parte con penal, otro tiene que ver con el tema de la coparentalidad, con el vínculo entre progenitores e hijos, situación de pandemia, y lo otro tiene que ver con alimentos, porque justamente también los alimentos y el incumplimiento alimentario es una violencia económica. Y la pregunta es, yo soy feminista no punitivista, no creo en el derecho penal, claramente, y menos para estas cosas, para lo que tiene que ver con abordajes mucho más profundos, donde la justicia tiene sus limitaciones, no es solamente la justicia, y eso lo sabemos muy bien. ¿Cuántos casos tenemos de exclusiones del hogar que después ella vuelve a abrirle la puerta porque no tiene a dónde ir? Donde el empoderamiento económico también forma parte de la intervención profunda que el Estado debe dar como herramienta. Y por eso en materia de alimentos yo estoy en contra de aquellos casos como por ejemplo estos, ante un incumplimiento alimentario, se dispone cerrar la cerrajería. Si vos cerrás la fuente de trabajo de esa persona que incumple la cuota alimentaria, no solamente no va a poder cumplir nunca la cuota alimentaria porque no va a tener cómo tener dinero para poder cumplir, sino que además estás creando un problema a los otros trabajadores de esa cerrajería que tampoco van a poder cumplir porque se van a quedar sin fuente de trabajo. O por ejemplo el caso de otro caso de ese mismo juez, donde no solamente impone arresto ante el cumplimiento alimentario, sino que además dice que intimar al demandado que dentro del plazo de 5 días abone las cuotas, bajo apercibimiento de disponer como medida combinatoria la exclusión de cualquier vivienda que ocupe y dejarlo en situación de calle. De ninguna manera. Conmigo, así, no. Yo no soy feminista donde quiero ojo por ojo, diente por diente, al contrario, porque también hay que trabajar en lo que tiene que ver con eso sería una visión muy superficial de creer que es diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. Por eso yo creo que el Código Civil Comercial, hoy a 5 años, ha demostrado que uno de los mejores artículos en su aplicación ha sido este famoso 553 que habla de incumplimiento alimentario y te pregunta, ¿qué medidas? No importa, en cada caso vamos a ver cuál es la medida que realmente a cada familia, a cada situación le aprieta el zapato. Por eso hemos tenido casos de prohibición de ingresos a canchas de fútbol, aquellos que eran fanáticos de Talleres, o hemos tenido prohibición a poder entrar a jugar al rugby, aquellos que eran fanáticos del rugby, o aquellos que eran fanáticos de la bailanta. Esto implica creatividad. Seamos más creativos, seamos más profundos, no creer que todo con la sanción y con el derecho penal se puede resolver. Y traemos incluso también casos muy interesantes, como por ejemplo este que hizo lugar durante la pandemia, a un pedido de cuota alimentaria extraordinaria, justamente porque la pandemia es una situación extraordinaria, por lo cual hay que estar a la altura de las circunstancias para poder también hacer lugar a un caso de pedido de alimentos extraordinarios. Y acá la jueza también dice, justamente habla del tema de la perspectiva de género, donde dice que justamente la pandemia ha recrudecido, ella encima se quedó sin trabajo, por lo menos tiene un trabajo que no puede salir a trabajar porque ella es editora, y por lo cual, y ella acá dice, ¿no? Perdón. En base a la necesaria perspectiva de género que debe adoptar la magistratura, impartiendo una justicia igualitaria, que abandone los estereotipos de una sociedad patriarcal, superando las discriminaciones por género, la cuestión no puede reducirse a analizar los gastos de comida del niño porque ella no le acreditó los tickets, ¿no? La cuestión también probatoria, que también es un debate muy fuerte en el campo penal, también en el campo acá civil. Afirmar que el pedido debe rechazarse porque donde come uno también como un niño de 5 resulta peyorativo hacia la mujer, cuyos cuidados hacia el hijo comprende mucho más que simplemente comprar comida. En definitiva, este tipo de afirmaciones replican patrones discriminatorios que desvalorizan a la mujer y cosifican al niño, por lo cual hace lugar al pedido. Y traigo por último el proyecto de ley que presentó Gaby Esteves, de Córdoba, la semana pasada, justamente a raíz de los 10 años del matrimonio igualitario, porque la gestación por sustitución es una figura muy polémica, muy debatida en el buen sentido, porque hay que animarse dentro del feminismo a debatir cuestiones polémicas. Así como tenemos prostitución versus trabajo sexual, también tenemos gestación por sustitución versus lo que tiene que ver con alquiler de vientre, ¿no? Como si fuera toda una explotación. La pregunta es, ¿todo es explotación? O en realidad las cuestiones son mucho más mucho más complejas. Por eso hicimos un proyecto de ley de gestación por sustitución para regular, porque siempre es mucho mejor regular y controlar y proteger antes que no regular, porque sabemos que la falta de ley termina siendo también una herramienta de poder para los más fuertes. Por eso mismo, si uno analiza lo que pasa en la Argentina, nada que ver con Kiev, nada que ver con lo que pasa en Ucrania, que ahí sí es un comercio puro y duro, de las 52 sentencias que tenemos en Argentina publicadas hasta el día de hoy, que comprometen a 47 casos de gestación por sustitución, bueno, de estos 47 casos, tengamos en cuenta que el 76% son casos de carácter altruista. Es la hermana, es la cuñada, es la prima, incluso ha sido la madre que gesta sus hijos para su hija. La pregunta es, ¿no es mejor regular y controlar? ¿No es mejor regular y también justamente imponer ahí que nadie puede gestar más de 2 veces para que si llega a colarse
una situación de explotación, también esté ahí el control judicial para poder poner límites a esto. Me parece que también nos debemos un debate profundo al respecto. Y Argentina, en este aspecto, se anima a poder dar este tipo de debates, ¿por qué? Porque no somos conscientes todavía de lo que han sido las leyes, realmente modelos que hemos tenido en los últimos tiempos. En definitiva, termino con esta frase de María Pía López, una gran amiga, y también trabaja muchísimo temas de género. El camino de los feminismos populares, yo soy una feminista popular, cuando encaran la cuestión dramática de la violencia de género, no suele ser punitivista, porque el punitivismo busca el castigo como atajo y culmina en el reclamo de la crueldad sobre los otros. La apuesta a la gestión con otras personas de aquello que nos pone en riesgo insiste sobre la pregunta por la red que previene y contiene. Esto del territorio, cómo generar redes justamente, y cómo la justicia puede estar más cerca de la gente para también formar parte de estas redes. Ese saber que no desconoce la violencia, pero renuncia a la crueldad que busca la fuerza común para no conservar lo existente, sino porque la conservación de la vida es punto de partida para su transformación. Por eso esta idea del Estado te cuida, que hemos visto ahora en pandemia, es tan importante para volver a poner los derechos humanos y al rol del Estado, y al rol de la ley, y al rol de la justicia en el lugar donde realmente debería estar, y no el que está todavía. Gracias. Muchas gracias, y la verdad, muchas gracias, Marisa. Excelente, Marisa, muchas gracias. Muy, muy claro, realmente. Muy claro. Yo venía trazando un paralelismo con otras charlas anteriores y es impresionante cómo, acá les dejamos en el chat todas las charlas anteriores y van a ver que existen puntos de contacto a pesar de que hablamos o de temas distintos o de fueros distintos, y que en realidad qué importante resultó para nosotros y nosotras poder juntar a grandes juristas y a grandes abogados de litigio permanente para ver que hay un interconductual, que no son ideas que están dando vueltas de algunos, no, son ideas que tienen sustento, que tienen una coordinación, que tienen argumentación, son sólidas, tienen una aglomeración de profesionales, de juristas que escriben, que litigan, que investigan. Hay muchos temas, la verdad que, bueno, como saben, esta charla se va a poder ver de vuelta en YouTube, un montón de temas tocó Marisa y se ven, por el tema de la selección de los jueces es algo fundamental, el tema de cuáles son los patrones para elegir un juez, eso lo había hablado también el doctor Luis Arias, Marisa hace unas charlas atrás, y fíjense cómo esta idea vuelve a aparecer, y cómo nos dejó una picando en torno a la reforma constitucional, que cuando a veces uno habla de reforma constitucional, muchos salen despavoridos y dicen, no, y hay gente que está estudiando de en serio una reforma constitucional porque la que tenemos no es la que entendemos que necesitamos, y en verdad también venimos trabajando con el Observatorio Sampay para poder llevar adelante una charla sobre constitucionalismo social que la hemos hecho en el Colegio Público de Abogados en la prepandemia, y bueno, queríamos traerla acá. En rigor, bueno, agradecerles a ambas. Si les parece, si hay alguna pregunta en el chat, si no alguna muy breve porque estamos cortos de tiempo y después no podemos subir todo el video, pero bueno, si hay alguna interacción breve, tanto con Nadia como con Marisa, la podemos hacer. No sé si hay alguien que quiera, si no, cerramos. No, yo nada más quería sí Sí, Marisa. decirles que me parece que esto que muy bien decías, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Y me parece que justamente esta mirada de justicia social en sentido profundo tiene que ver con la posibilidad de ir hilando temas, porque así como qué corte queremos, qué perfil de jueces queremos, qué consejo de la magistratura queremos, es también qué justicia queremos y es también qué compromiso queremos. Digo, seguimos teniendo una justicia que está alejada de la gente. Seguimos teniendo entonces la pregunta es, ¿cómo podemos? Digo, tenemos que animarnos a dar estos debates, porque si no siempre hay argumentos sólidos, claro que sí. Yo siempre digo, y a mí, Aida Camermacher me dice, mira Marisa, vos no podés evitar que hablen mal de vos sí podés evitar que tengan razón. Entonces digo, esta idea de la argumentación, porque además, pensando como pienso, siempre a mí me cuesta todo el triple en algún punto, ¿no? En el ámbito nuestro. Por lo cual, yo estoy obligada a tener que leer el fallo que salió recién, el que puede ser que salga mañana, pero además la argumentación de eso, porque eso es lo que nos legitima. Y yo me parece que también en eso
hay que tener, digamos, hay que ser profundo, de darnos cuenta que los argumentos están de esta cancha, y me parece que también tenemos que jugar con los argumentos, porque eso tiene que ver con la solvencia del pensamiento y con la solvencia de la práctica. Sopesemos lo que pasa, ¿no? Y me parece que tenemos muchos argumentos de este lado. Teresa, vos querías contar algo. Sí, con respecto a esto de la justicia y con perspectiva de género, yo tuve una situación de violencia durante muchísimos años de mi vida, casi toda mi vida matrimonial, y cuando pude me escapé, porque si no tenía situaciones de violencia muy mal, y hice la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Después hice el juicio de divorcio. En el juzgado número 6 de Morón, el año pasado, estábamos, la secretaria del juzgado, mi abogada, yo, él y su abogada. En ningún momento me quisieron reconocer todo el caso de violencia. Él no se presentó nunca en todos esos años como notificado, nunca se dio por notificado el tema de violencia, ni la perimetral que le pusieron, nunca fue al juzgado a firmar nada. Y nunca el juzgado hizo nada porque él se notificara y poder avanzar con el juicio, jamás. Y en la única audiencia que pudimos, para poder terminar y firmar el divorcio, donde yo expliqué y llevé todos los documentos del hospital, donde al mes de escaparme, fui a quirófano porque estaba con 29 kilos, mis hijos hace 10 años que no le hablan, y estamos en el juzgado, 4 mujeres y él me dice, bueno, vos te fuiste, así que olvídate de la casa, olvídate tus cosas, las tiré todas, y levantó la voz y me dice, descerebrada. Mi abogada, con la cabeza agacha, mirando al piso, mi abogada. La secretaria del juzgado así, mirando el techo. La abogada de él, muda, porque era su abogada. 4 mujeres, yo, porque después de 30 años de gritos, que jamás me atreví a refutarle nada, ni a contestarle, también me quedé callada. Pero mi abogada mirando el piso. Y él con todo el derecho gritando que como yo me fui, que me joda, y descerebrada. En el juzgado, en la sala de juzgado de tribunales número 6 de Morón. Nada. Ni siquiera nadie de las 4 fue capaz, ni yo misma, de parar eso. Y la jueza, bueno, después dictaminó el divorcio y que, bueno, la casa. Yo me fui y la casa que la sigue teniendo él, y que cuando pueda que la venda. Esa fue la sentencia. O sea, yo inclusive había pedido acá en Buenos Aires a compañeros a ver si había alguna abogada de género que me pudiera defender en Morón. No conseguí. Alguien me recomendó una, no sé, de la Universidad de Morón, y realmente yo soy ingeniera, realmente no sé nada de leyes, y no puedo entender cómo 4 mujeres con él en una sala del juzgado, yo digo, este tipo va a ser, y lo único que me dijeron antes de entrar, no se preocupe, porque hay un policía cerca, él no se va a atrever a hacer nada dentro de la sala del juzgado. Usted quédese tranquila, por ese lado no le va a pasar nada. Pero ninguna de las 4, ni la secretaria del juzgado, ni mi abogada, que estuvo todo el tiempo con la cabeza agacha mirando el piso, y yo demostrando con papeles el tema de mi trasplante, de mi enfermedad, de cómo yo había estado, de que los hijos no le hablan, de que él usó mi tarjeta de débito de mi sueldo, la usó él 30 años seguidos, él sacaba el dinero y me daba todos los días un poco para los gastos mínimos. Absolutamente. Y bueno, y esa fue la actitud de la justicia en un caso clásico, como decía Nani al principio, yo como consumidora, ¿no? Del otro lado del mostrador que ustedes. Eso fue mi experiencia, por eso estoy desesperada a ver qué puedo hacer para revertir eso. No sé, ¿no tienen formación en la facultad? ¿Qué se les enseña? O sea, ¿cómo se manejan estas 3 mujeres que estaban al lado mío, agachando la cabeza y mirando para otro lado, cuando él me dijo, jodete que te fuiste, que habrás ido con otro, y yo demostrando que al mes siguiente me hicieron un trasplante, porque estaba recontra mal de salud con 29 kilos, al mes siguiente de poder escaparme. Jodete, ahora la casa, embromate tus cosas, olvídate, descerebrada. ¿Qué les enseñan en la facultad? Realmente yo estoy
Por eso estoy acá, para ver qué puedo hacer para luchar, para evitar, para que cambie la situación. Perdón, ya está. No, muy bien, No, es Teresa, muy que bien, es también muy bien. reparador también poder decir las cosas. ¿Entendés? Sí. Está muy bien. Porque también este espacio tiene que ser No coherente y me parece consigo que a nadie también... ¿cómo recupero mis cosas? Unos pibes amigos de la barra brava del Deportivo Morón querían ir a romperle la cabeza para sacar mis cositas, mi ropita, sacarlo de la casa. Porque la justicia, nada. Fui un montón de veces a la comisaría número 7 de Morón para ver, aunque sea que lo notificaran, que la notificación del juzgado le llegara. Y la policía, no sé si no lo... Nunca fueron. Digo, pero si el auto está a mi nombre, yo soy la titular y le había revocado el permiso de la tarjeta azul, o sea que legalmente no puede manejar ese vehículo. Vayan a buscarlo. Nada, no fueron nunca. No sé qué esperaban, que les adornara para que ir a hacer una acción legal como es una notificación del juzgado. Ni siquiera cumplieron su deber. O sea, realmente es otro rubro el mío, pero no entiendo estas actitudes. Por eso ahora quiero ver cómo puedo hacer para que no sigan pasando este tipo de cosas, ¿no? Teresa, yo creo que Anani, con tu testimonio haces mucho. Y lo que está diciendo, lo de la formación es cierto. Yo recuerdo, bueno, Marisa es docente de Derecho de Familia y es algo que vos planteás, y acá hay muchos estudiantes, muchos abogados y abogadas. Me acuerdo de la audiencia 360 en el marco del de la Universidad divorcio. de Morón. Sí, pero más el Código Civil es el mismo para todos, digo, y el de proceso difiere. Yo me acuerdo una vez buscando trabajo como ingeniera en la época que había los avisos clasificados en los diarios, hace muchos años atrás, y uno de los avisos no era clasificado, sino los agrupados, decía, abogado, se necesita. Y abajo, chiquito, entre paréntesis, decía, Morón abstenerse. Sí, Yo yo tuve la Teresa, mala suerte que me tocó una abogada. no creo, en verdad, y esto quizás puede ahondar quizás Nadia y Marisa de mejor manera, pero no creo que sea una cuestión circunscripta de la localidad de Morón, es algo mucho más generalizado, insisto. Recuerdo al doctor Mirraji cuando en su clase de Derecho de Familia nos hablaba de la audiencia 360, que es una audiencia en el proceso del marco de divorcio, donde decía, me trae más problemas como juez llevar esa audiencia, donde tal se pone violento con tal y donde se sacan un montón de cosas a luz que yo ya no las llevo adelante. Finalmente en el nuevo código y en la reforma del Código Procesal esas audiencias se quitan, eso que se denominó divorcio express, y fíjense que esas prácticas siguen estando, porque a vos te revictimizaron, obviamente, y en verdad no es algo circunscripto en Morón, es algo que hay que cambiar, y como bien dijiste vos, de raíz, porque vos hablabas de las abogadas, de las que estaban ahí con vos, y la jueza y la secretaria también se formaron en la misma universidad seguramente. Entonces, es una cuestión que Marisa hizo hincapié en la formación y también seguramente en el ejercicio de la profesión, porque también la formación no implica tener títulos, sino ir formándose. No sé si, perdón Marisa, Nadia. No, sí, yo también creo lo mismo, digo, o sea, no es un tema de ley. Digamos, uno puede tener una mejor ley, de hecho tenemos las leyes constitucionalizadas, siempre te estás interpelando a la luz de los derechos humanos, por lo cual vos podés hacer una interpretación pro persona, El tema no es eso, el tema es cómo miramos las leyes, cómo nos animamos a mirar los dolores de las personas, cómo nos animamos a mirar las problemáticas de las personas. Y yo siempre cuento, ¿no? Nunca nos preguntamos de la persona, ¿qué te gusta hacer? O vos qué pretendés de este juego, o vos qué pretendés de mí, o vos qué es lo que venís a buscar acá, o en qué te puedo ayudar. Sí. Siempre, digamos, o sea, nunca hacemos preguntas de la vida normal de la gente. Creemos que eso no es jurídico, y eso es acercarte justamente, porque en definitiva Claro, es eso. En mi vida normal yo había presentado testigos de toda la vida de que escuchaban los gritos y los golpes, había presentado testigos, toda la documentación de todos los gastos de él que los hacía solamente él con mis tarjetas. Pero no importa los testigos, es decirte, yo a vos te creo. Digo, claro, no es pero porque la abogada y la jueza jamás se puso de mi lado para decir, a ver señora, ¿qué es lo que tiene razón? Acá está la documentación. Jamás es que se les dijeron nada de eso. Perdón, Teresa, creo que tiene un poco que ver con esto que vos mencionabas, Marisa, hace un rato. Yo me quedé
me quedó muy fuerte en la cabeza de toda tu alocución, que estuvo muy buena y fue muy, me recordó a las clases de la universidad. Estuvo muy, muy buena, realmente. Dijiste algo muy puntual que tenía que ver con qué jueces y juezas nosotros queremos, a qué juezas y jueces apuntamos. Todo esto que tiene que ver con las prerrogativas que pedimos para que alguien llegue a ser juez o jueza o secretaria y pueda acceder a la toma de decisiones, ¿no? Y vos mencionaste, bueno, pesa más el tener un posgrado que el tener por ahí un trabajo territorial que implique el haber acompañado situaciones de esta naturaleza en una asesoría como puede ser la de Nace un Derecho durante una cierta cantidad de años, y realmente, y es verdad lo que decís, que pesa mucho más, obvio, tener una formación académica, tener un posgrado en Yale, como vos mencionabas, que por ahí tener una aproximación hacia el pueblo, que es lo que tal vez le hubiera hecho falta a Teresa. Y esto que también mencionás ahora, y es algo sobre lo que a nosotros, en el espacio donde yo trabajo, que tengo que decir que me formó, porque la realidad es que yo lo poco que sé lo aprendí trabajando en ese espacio, y que es muy importante esto que no le preguntaron a Teresa. Esto de, bueno, ¿y vos con esto qué querés hacer? ¿En qué te podemos ayudar? Esta, hoy por hoy, para nuestras intervenciones, es la pregunta de rigor. Nosotras no procedemos sin realizarla, porque se trata de acompañar a las personas que viven estas circunstancias tan desafortunadas a que logren lo que vinieron a buscar, su idea de justicia lo más aproximada posible, que les sirva, que los complete, que les complemente en sus necesidades particulares, más allá de que obviamente la justicia y el derecho tienen especificaciones, tienen normas, en algunos casos muy estrictas, en otras más flexibles. Pero ¿cómo podemos realmente hacer una aproximación real hacia esa idea de justicia si no le preguntamos a la persona qué es lo que vino a buscar, qué es lo que quiere y en qué siente que la podemos ayudar? Y eso es lo que tal vez nadie te preguntó, Teresa, y hubiera estado bueno que tu abogada lo hiciera, que la secretaria del juzgado lo hiciera. Si me lo preguntaron, no hicieron nada. Y tiene mucho que ver con esto que vos decías, Marisa, con mucho acierto en mi opinión, que nunca vamos a lograr jueces y juezas y secretarias y secretarios, secretarias, que pregunten estas cosas, que interpelen a las personas, que se pongan realmente a su servicio, si tenemos una justicia que no baja hacia el pueblo, hacia las necesidades reales de la gente, hacia intentar esa comprensión, esa cercanía tan humana, ¿no? Me da la sensación de que esto que vos planteás, Marisa, repensar el qué juezas y jueces y secretarias queremos, el qué tipo de justicia queremos, tiene mucho que ver con quienes la ejercen, y también con quienes nos forman y cómo se nos forma en las universidades. Sí, con un dato también, ¿no? Porque hasta ahora la gente descree en la justicia, en esa justicia. O sea que es obligatorio pensar en otra forma de justicia, porque si vos me decís, nos daría resultado, no cambio si nos da resultado. El tema es, no da resultado. ¿Qué más tenemos que hacer para darnos cuenta que no da resultado? Digo, me parece que esa es un elemento sustancial para retomar y para poder profundizar, ¿no? Alguien quería, Julián, ¿no? Quería hacer una... Sí, Julián. Julián, Formando Ciudadanos. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto, Julián. ¿Cómo estás? Bien, gracias por permitirme participar. Ante todo, bueno, muchas gracias a Teresa, que comparte un testimonio de ella, que no es fácil, porque es revivir una experiencia muy complicada, pero el testimonio de Teresa es un cachetazo para todos nosotros. Y es un cachetazo directo, porque ella hizo una pregunta concreta, de cómo... ¿Qué estudiaron? O sea, ¿de dónde salen esos profesionales, esas profesionales, ¿no? Y yo no quiero que se vaya Teresa de esta charla sin mínimamente una respuesta, ¿no? Que justamente de eso se tratan estos ciclos de charla, Teresa. La idea es repensar la justicia, repensar el sistema judicial, hacer propuestas de diferentes enfoques. Todo lo que habló mi colega anterior, las dos colegas, ¿no? Con relación al tema de género, es un movimiento que se está gestando, que está en continuo de cambios y debates, ¿no? Las mismas mujeres tienen sus propios debates sobre
para qué lado y de qué manera nuclearse. Entonces, yo lo que quiero, por lo menos desde mi punto de vista, es que Teresa se vaya con la idea de que estamos trabajando, hay un grupo importante de abogadas, de abogados que estamos intentando proponer un sistema de justicia distinto al que conocemos. Como decía Nani, como decía también Marisa, Marisa hizo, en una de las filminas hizo algo muy, muy interesante al principio, que es lo de las cortes. La verdad te felicito en esa descripción de las cortes y los integrantes de las cortes. Ahí te está marcando, Teresa, dónde estamos parados nosotros. Y si desde arriba estamos mal parados, y vos como ingeniera lo sabés, que si estamos mal, ¿no es cierto? Si los cimientos no son buenos, y bueno, todo se va a caer. Entonces, mi preocupación es que hoy Teresa se vaya con el pensamiento, por lo menos, de que hay un grupo de abogadas, de abogados de diferentes lugares y de diferentes, incluso años, décadas, que estamos nucleados para modificar esto. Queremos modificar este sistema de justicia que no nos conduce a ningún lado. Nada más, y gracias. Muchas gracias, Julián. Bueno, mandarle un saludo a Florencia Ruiz, otra gran abogada que tiene una consejería de género en Lugano también, Julián. Te mandamos un saludo, Florencia. No sé si alguien más quiere compartir alguna expresión, Cecilia. Okay. No, simplemente por ahí, en principio agradecerte, Marisa, un placer escucharte, muy importante todo lo que nos presentaste en el material. Bueno, Nani es una compañera con la cual trabajamos mucho las asesorías de género y es esto. Es una compañera, al igual que un montón de otras compañeras que integran la asesoría de género, que estamos en el territorio, que bajamos, que hacemos que la justicia baje, acompañe de una manera integral. Entonces, en ese sentido, cuando vos planteás esta parte, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo hacemos o qué hacemos para mejorar la justicia que tenemos? Y con este título que tenía la charla, que tiene, de qué hablamos cuando hablamos de una justicia con perspectiva de género. Claramente, estamos hablando de una justicia basada en los derechos humanos, donde los derechos humanos son personas, donde la identidad es propia, es autopercibida, donde realmente la elección sexual de las personas de su vida privada es un tema privado, que no necesariamente tiene que ser público en tanto y en cuanto la persona no lo quiera, y por tanto la formación, y en esto me parece que es imprescindible, porque nosotros si queremos cambiar la justicia, y queremos realmente hacer una justicia con perspectiva de género, y que sea transversal, porque ese es otro desafío. Para que tenga perspectiva de género tiene que ser necesariamente transversal. Entonces, tenemos que empezar a trabajar a la par con las universidades. La UBA tiene, salvo algunas cátedras, son menores la cantidad de cátedras donde los profesores, los docentes, las docentes, realmente tienen perspectiva de género. Entonces siguen presentando, y digo la UBA, como digo la Universidad de La Plata, como digo, en general, aquellas que no son tan con perspectiva de justicia social o populares, tienen una mirada sumamente vertical, donde la enseñanza que bajan es justamente desde una mirada vertical, por tanto patriarcal, con cuestiones que ya en esta época, las pibas, como se Luciana Pecker, la revolución de las pibas, vino a decir, muchachos, por acá no es, ya está. Entonces hay como esta reticencia de muchos docentes, y que a veces llama la atención, porque son muchos de esos docentes que están en la UBA, en La Plata, digo como las más antiguas, ¿no?, que nosotros tenemos, son los mismos que a veces están en otras universidades populares. Y particularmente sucede, y lo digo por experiencia, sucede algo muy particular. En una se visten de un traje, en la otra y un poquito, se aflojan un poquito la camisa, o el blazer, como digo yo. Esas cosas son muy particulares, porque también están mostrando, por lo menos a mí particularmente,
que tengo otro tipo de mirada sobre las cosas, cómo cada cual que va a enseñar a donde le abonan el salario, de acuerdo al dueño, me pongo el saco que me convenga. Y tampoco está bueno esto. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones, como decías vos, y planteas, por eso la verdad que el material que nos presentaste me encantó, lo quiero, aborda todo este tema. Porque hablar de una justicia con perspectiva de género es mucho más profundo que simplemente decir, bueno, vamos a hacer la paridad, vamos a poner, no, porque ¿qué pasa? Es la misma discusión de siempre, no porque haya una mujer significa que haya una perspectiva de género, porque la desconstrucción es de todas, todos y todes. Porque Te puedo decir vivimos una en cosa, sociedad. Ceci, cuando vos decías lo de las universidades, también seamos realistas en esto. Pocas personas tenemos el privilegio de tener libertad plena. Yo soy de las Exacto. pocas personas que tengo libertad plena. Absoluto. Yo te puedo decir lo que pienso en cualquier lado. Adelante de Lorenzetti, digamos, adelante de quien sea, porque no me importa nada. Pero, Claro. pero porque no tengo ninguna limitación. No estoy en la justicia, no estoy, digamos, o sea, entonces en algún punto, es más, y por eso tengo la obligación de decir lo que muchos no pueden decir. Entonces yo a veces cuando son profesores, que son jueces, son profesores, que litigan, yo los entiendo, digamos, entonces yo no les exijo que sean tan puros como yo me exijo a mí misma, porque yo sí tengo la obligación de tener que decir las cosas que muchos no pueden decir, porque yo tengo una libertad plena. Digamos, y me hago cargo también de eso, yo no te digo que no. Pero entonces yo soy mucho más benigna, digamos, con aquellos que a lo mejor, o les puedo permitir que a lo mejor no puedan decir lo que realmente piensan, porque es cierto que todavía tenemos un ambiente como el nuestro, sumamente pacato, donde también no se pueden decir las cosas que uno piensa, donde también tienen cierto miedo a las represalias, y en especial quienes pensamos como pensamos. Por entonces no somos el discurso oficial, somos el discurso minoritario. Y también tenemos que hacernos cargo de lo que eso implica para nosotros, el doble esfuerzo. De hecho, los últimos 4 años pasados, a mí me costó muchísimo pensar como pensaba, digamos. O sea, fue para mí terriblemente, para mí fueron años muy duros también. A mí me sacaron del posgrado de la UBA y lo saben, en familia. Sí. Pero no por haber hecho matrimonio igualitario, no por haber hecho identidad de género, no por haber hecho tenías de reproducción, no por haber hecho el código civil, por ser kirchnerista, digamos. Y lo tengo clarísimo eso, ¿eh? Lo tengo clarísimo y se los dije, le dije, ¿saben qué? Por eso mismo yo estoy obligada a que en esta facultad no me sacan ni con Pato Bullrich. Digo, ¿saben por qué? Pero no por ustedes, por mis alumnos, porque los alumnos tienen, digamos, deben, si yo realmente soy coherente, deben poder saber que pueden escuchar otra campana. Y porque esa es la mirada democrática en serio. Saber que existe otra forma de construcción del derecho, otra forma de ver el derecho y otra forma de vivir el derecho, como yo creo que lo enseño y como yo creo que lo hago bien a la gente, por lo menos desde mi mirada más coherente. Pero eso lo puedo hacer yo porque tengo un cargo concursado. Alguien que no tiene un cargo concursado no lo puede hacer como lo digo yo. Te digo, yo también entiendo esas cosas, ¿eh? Yo no estoy con el delito acusador de quien dice no. Digo un poco también, digamos, porque digamos, comparto con vos que algunos se abrochan el saco, otros no, pero pocos somos los que podemos abrocharnos el saco, sacarnos si queremos, no sé, los anteojos, ponernos un chuflete en el pelo y salir a dar la clase así y que te importe nada. Me parece que también todavía nos cuesta un poco eso, ¿no? La libertad, en definitiva, es el costo de la libertad. En Claro, torno a eso eso, te quería preguntar, en relación a eso, ¿qué era lo que vos pensabas? Así que me respondiste perfecto, gracias. en torno a eso, los mensajes, bueno, Ezequiel, que es trabajador social, dice que pasa en todas las profesiones y de verdad es transversal. Claudia Bonino está planteando justamente algo parecido, dice que yo trabajo en un juzgado civil y mis posibilidades de expresarme frente a mis superiores es muy limitada. De hecho, muchas veces, por mis opiniones, me condenaron a no poder ascender en la justicia civil, nada más y nada menos, ¿no? Que debería ser, como hablábamos, la promotora de todo esto. Así que, bueno, hay un poco, seguramente, de heterogeneidad en este grave problema, pero bueno, lo importante es que existan espacios. Nosotros, como Nace un Derecho, somos una asociación más que formamos parte del Frente de Abogados Populares, donde es un conglomerado de más de 20 agrupaciones, donde hay muchos abogadas, abogados, docentes, estudiantes, investigadores, personal, personal del Poder Judicial, agremiados, sindicalistas, digo, un movimiento muy grande. Lo que tratamos de hacer desde Nace un Derecho, como con las charlas del FAP de los días jueves,
es de tratar de compilar todo y mostrar de cara a la sociedad, porque Marisa dijo, creo que también lo han dicho, no ha dicho nadie, lo han dicho varios, es que cuando hablamos de reforma de Constitución o de reforma del Poder Judicial o de reforma de la Corte, muchos se escapan por la tangente y dicen, no, quieren venir a cooptar todo, y prefieren mantener ese statu quo que estaba en una de las filminas, porque sigue reproduciendo un sistema vetusto que venía en dos ruedas y a que a través de la pandemia volcó. Se terminó, y por eso, como también se dijo en la argumentación, en la exposición, la apertura indiscriminada de la Corte, y celebro, Marisa, que pueda decir que diga con nombre y apellido, desde Rafaela, se firme una acordada diciendo que el lunes 27 se abre la justicia, cuando es muy cómodo hacerlo a distancia, mientras que van a tener que ir de 7:30 a 1:30, con un horario del siglo XIX, abogados y abogadas junior, los procuradores, los trabajadores del Poder Judicial, a enfrentarse con edificios, justamente las causas que tramita Nadia están en la Valle 1212, edificio que no podía funcionar antes, menos ahora. Entonces es importante que lo podamos decir, y que en verdad hay mucha gente que lo dice, no son ideas sueltas, son argumentos, y la verdad que nos gustaría que del otro lado, no es que podamos discutir una reforma con argumentos, no escaparnos con esas vías de escape, valga la redundancia, facilistas, donde quieren cooptar el Poder Judicial, quieren reformar la Corte para que haya impunidad, corrupción. No, queremos reformar la Corte porque, como dijo Gabriel de Bedia en una de las charlas, si la justicia llega tarde no es justicia, será otra cosa, será un intento de justicia, pero no es justicia. Entonces, si no hay justicia, todo el esfuerzo, van a seguir reproduciéndose los casos de Teresa y todos los casos que... Con una cosa más nada más, que en violencia de género, la justicia a lo mejor es la última ratio y lo último que la persona tiene. Exacto. Digo, que no es poca cosa, porque a lo mejor es lo último que esa persona tiene en defensa de sus derechos, por lo cual no es poca cosa que no haya justicia. La última línea. Bueno, yo le quería agradecer y dejarle el cierre a ustedes, que son nuestras invitadas de lujo. Así que nada, Marisa, cerrar. Nada más decir que agradecerle a toda platea, que mucha gente, se va a poder ver en las redes sociales. El martes que viene a las 19 seguimos con organismos de control. Vamos a traer a auditores generales de la ciudad, el síndico general de la nación, vamos a ver un poco de, cómo controlan los otros poderes a este despliegue, o no despliegue del Poder Judicial. Así que nada, paso la palabra a Nadia, a Marisa, no sin antes agradecerles muchísimo, de verdad, y poder seguir transitando este camino y encontrarnos todas las veces que haga falta hasta encontrar justicia. Bueno, a ustedes, gracias por la oportunidad, a los compañeros, a Marisa por permitirme el honor enorme de precederte en la palabra. Y me quedo mucho con esta idea que había mencionado Marisa justamente, de pensar qué justicia queremos, quiénes queremos que nos ayuden a ejercer esa justicia, qué clase de juezas y jueces queremos. Y algo que, Hernán, vos te debes acordar, que decíamos reiteradamente en la facultad cuando militábamos, el rol de los abogados, de las abogadas, de les abogades, ¿no? O sea, este trabajo del rol social que decimos que tenemos, que queremos tener, de abogados que se aproximen al pueblo, para el cual se han formado, al cual tienen que estar a su servicio. A mí me parece que es la mejor forma y la forma más pura y más digna de ejercer esta profesión desde el lugar en que nos toque. Muchas gracias por la oportunidad, nuevamente. Bueno, también yo me sumo a los agradecimientos de Nadia, y para mí un placer enorme poder estar acá y compartir y seguir difundiendo ideas. Yo realmente tengo un compromiso profundo con una sociedad más igualitaria, más inclusiva y muchísimo más humana. A mí la desigualdad, realmente la desigualdad de género, la desigualdad socioeconómica, el discurso de odio, a mí realmente creo que así no se puede construir. Por lo cual yo creo que, y en esa construcción, deconstrucción, reconstrucción, la justicia es muy importante. Yo sí quiero la justicia, pero yo quiero una justicia en serio, que sea justa y que sea profunda en serio. Por eso voy a seguir luchando siempre, mientras la justicia sea una injusticia,
voy a seguir estando acá para realmente poder pensar una justicia en serio, y básicamente es de cara al pueblo. Así que la verdad que agradezco muchísimo esta invitación, y a seguir adelante porque todavía nos queda mucha lucha por delante. Muchas gracias.